Empezamos con el canto de preludio. ¿Ya? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina. Tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Muy buenas noches, paz y bien, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta primera reflexión virtual de Cuaresma, en el cual les invito a todos ustedes a que permanezcamos abiertos a la palabra de Dios en este día tan importante para todos nosotros y la Iglesia Universal, en que hemos iniciado el tiempo de Cuaresma para poder así celebrar dignamente la Pascua de la Resurrección. Se unen con nosotros de algunas partes de Iowa y en especial de Nicaragua, un gran amigo experto en teología pastoral y formador de la Orden Seglar de San Francisco de Asís. Les doy pues a todos la bienvenida, en especial a Blanca, quien nos deleita con sus talentos musicales, y también que nos acompaña con las oraciones a Silvia Ríos, quien está participando en la meditación y oración. Estas reflexiones nacen de la necesidad de seguir creciendo espiritualmente debido a las limitaciones con el COVID-19 y mantenernos unidos gracias a todos, e invito a Blanca a dirigirnos con el canto de entrada, Señor, te necesito. Señor, yo vengo a confesar, me postro aquí para descansar, y sin ti yo fracaso. Solo tú guías mi corazón. Te necesito, Señor, te necesito. Cada hora te necesito. Mi defensor, mi protector, oh Dios, te necesito. Cuando pecamos, tu gracia es más, tu gracia encuentro donde tú estás. ¿Y dónde estás, Señor? Soy libre, la santidad de Cristo está en mí. Te necesito, Señor, te necesito. Cada hora te necesito.
abandonado sea yo. No puedo soportar mi abandono en ti, Jesús. Mi esperanza y mi hogar. Te necesito, Señor, te necesito. Cada hora te necesito. Mi defensor, mi protector. Oh Dios, te necesito. Eres mi defensor, mi protector. Oh Dios, te necesito. Mi defensor, mi protector. Oh Dios, te necesito. Señor Jesús, danos valor para soportar cualquier cruz que se nos presente. Ayúdanos a ver el sufrimiento no como un dolor vacío, como lo hace el mundo, sino como un camino hacia una comprensión más profunda de nuestra total dependencia en ti. El tema de la reflexión está basado en la liturgia de este domingo. Se centra en algunas palabras claves: alianza, pacto, vida, unión con Dios, espíritu, bautismo, desierto, reino de Dios, misión, conversión, fe, cuarentena. Para entender estos temas a grandes rasgos, utilizaremos un método de análisis popular en la teología práctica, que es el siguiente: ver, juzgar y actuar. Ver. La realidad será siempre la fe en el Dios creador y providente que nos llama a la salvación en Cristo. La vida humana es imposible sin alianzas. Hacemos permanentemente alianzas. Algunas de ellas funcionan de manera implícita, otras las explicitamos para asegurarnos de su cumplimiento. La experiencia de fe es también una alianza, pero esta vez es Dios quien quiere hacer alianza con el ser humano. Lo busca, le propone un proyecto, se compromete con él y pide a su interlocutor que también se comprometa, que sea honesto y que sea fiel. Ahora bien, la búsqueda de la felicidad nos pide entrar y permanecer en el desierto. Nos preguntamos en el ver, ¿cómo ser felices si permanecemos fuera de nosotros mismos? ¿Cómo ser felices si no logramos hacer silencio para escuchar la voz de nuestra conciencia? ¿Cómo alcanzar la felicidad sin entrar en comunión con nuestro origen y fuente que es Dios? Tomemos un minuto para reflexionar en estas preguntas. Ahora invito a quien desee responder brevemente en estas preguntas, dar quizás algo que nos pueda ayudar.
¿Alguien quiere ofrecer alguna idea? Las preguntas son, ¿cómo podemos ver? ¿Cómo podemos buscar y actuar? La pregunta se refiere a ver. Ujú. ¿Cómo ser felices si permanecemos fuera de nosotros mismos? ¿Cómo ser felices si no logramos hacer silencio para escuchar la voz de nuestra conciencia? ¿Cómo alcanzar la felicidad sin entrar en comunión con nuestro origen y fuente que es Dios? Creo que algo que es muy importante es de que tenemos que buscar la manera de lograr ese silencio con nosotros mismos para poder escuchar a Dios, porque si continuamos, como nos decía usted ahorita, Padre, afuera y no logramos entrar a nosotros mismos y lograr guardar ese silencio para escuchar a Dios, pienso que no podemos empezar a hacer nada si no permanecemos callados y escuchamos adentro de nuestro corazón, tratando de ver qué Dios nos dice a través de nuestro trabajo diario, a través de nuestra familia, a través de lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, ¿qué Dios nos está diciendo? ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos? ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestra sociedad, si no guardamos silencio y no escuchamos? Gracias, Blanca. En realidad, lo que dijo es muy cierto y eso significa tener toma de conciencia de la realidad. Continuamos. El desierto es el símbolo bíblico del discernimiento, de la formación de la conciencia y de la maduración espiritual que nos permiten fortalecer nuestra unión con Dios. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Recordemos que fue en el desierto donde el pueblo de la Biblia aprendió a ser pueblo de Dios. Dios, con la ayuda de Moisés, lo sacó de la tierra de esclavitud y lo condujo al desierto. Allí en la soledad, el silencio y la austeridad del desierto lo ayudó a madurar, lo purificó, le enseñó a ser libre, lo capacitó para recibir, entrar y vivir en la tierra prometida. Tomemos unos segundos y reflexionemos cómo me encuentro con la libertad que Dios me ha dado para poder crecer con mi relación con Dios y los demás. Cómo me encuentro con la libertad que Dios me ha dado para poder crecer con mi relación con Dios y los demás. En el silencio de nuestros corazones podemos contestar esta pregunta. Segundo paso, juzgar. Desde la fe, nuestra realidad debe ser juzgada con los criterios del Evangelio. A través del mensaje se nos presenta como debemos ser y se nos llama a la conversión. Ante la realidad que nos enfrentamos, la vida aparece aquí como el bien fundamental y como el valor central, pero cabe preguntarnos si el valor central es la vida, ¿por qué tanta muerte sobre el planeta? Pandemia, guerras, escasez, opresión, esclavitud, abusos de poder, dictadores que están vivamente mandando en nuestros países
como por ejemplo en Nicaragua, otro ejemplo en Venezuela, Cuba y otros países de Latinoamérica. ¿Cómo es posible y cómo entendemos esta realidad? Precisamente porque en la práctica la vida ha dejado de ser el valor central y ha sido desvalorizada e irrespetada por el ser humano. Hasta la vida se ha transformado en mercancía y en algo de lo que se puede disponer sin mayores consideraciones. Pensemos que todavía en pleno siglo XXI hay en el mundo formas diversas de esclavitud y que existen prácticas como el sicariato que revelan la precariedad en la que ha caído la vida. Se dispone sin más de la vida de otro por un poco de dinero. Se oprime, se silencia a los pueblos. Las libertades de los hombres y mujeres, de la prensa, se sancionan. Les invito a que mantengamos en la memoria, porque la memoria aparece aquí en el Evangelio como un elemento clave en la experiencia espiritual. Dios tiene memoria del pacto que ha hecho con la humanidad. La humanidad está llamada a recordar, a tener memoria de este pacto. El creyente de manera explícita debe hacer el esfuerzo permanente por conservar la memoria de esta alianza. Perder la memoria equivale a enfriarse espiritualmente. La memoria es clave en la vida de toda persona y de toda comunidad humana. No en vano los pueblos se esfuerzan por conservar la memoria de su historia y los pueblos afectados por conflictos, masacres y sufrimientos conservan la memoria para que haya justicia y las atrocidades no se repitan. Toda la Biblia es en realidad una inmensa memoria de un pueblo acerca de lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Me recuerda mucho que el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Dubuque, de la arquidiócesis de Managua en Nicaragua, Monseñor Báez, habla claramente de la memoria histórica. Ante la situación de opresión en Nicaragua, el dictador Ortega, al igual que Maduro, otros dictadores en Latinoamérica, decía él, pueblo nicaragüense, que no se les olvide de la memoria todas estas injusticias, pero no nos olvidemos que Dios está con nosotros. Tomemos un minuto para reflexionar acerca de la memoria que tengamos acerca de un momento de regocijo o de dolor y juzguemos cómo Dios se hizo presente en ese evento de la vida. Si alguien quiere compartir algo, lo puede hacer libremente. El silencio es aceptar que todo está bien. Pues en la vida cotidiana es
es algo que tenemos que tener memoria todos los días. Se dificulta con todos las altas y bajas, en los momentos felices, en los momentos difíciles especialmente. Y bueno, en los felices, en veces no tomamos memoria, nos olvidamos de Dios y de dar gracias, nomás disfrutamos el momento y, y nos enfocamos en nosotros mismos. Y cuando en el sufrimiento es cuando más tomamos conciencia y memoria de Dios, pero lo buscamos de una manera también por nuestra conveniencia de querer, de pedir y pedir y no dar gracias también por el dolor y por el sufrimiento que a través de él nos relacionamos con, nos acercamos a él como a un padre que es, en pedir, en hablar con él como normalmente se hablaría con nuestros padres de que Dios nos prestó, ¿no? Y es donde tenemos que tener más memoria de Dios en todos los aspectos cotidianos que vivimos a día y tener esa intimidad, esa relación con Él que Él se merece. Entonces, eso que se dificulta en pensar en Él, tener esa memoria con Él, y especialmente ahorita con todo lo que está pasando en el mundo, tener empatía, relacionarnos con todos los demás, con todos los acontecimientos que están pasando y ver a pesar de eso cómo Dios todavía está allí hablándonos y haciéndose presente. Gracias, María, Silvia. Estamos hablando del aspecto de juzgar. Lo que has dicho es muy hermoso porque en sí la síntesis es de lo que has dicho con lo que se está hablando, es el analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida y el mensaje de Jesús y de su iglesia a través de la memoria. Saber de que Dios está siempre con su pueblo. Actuar está orientada a la transformación de la realidad vista y juzgada para que sea más conforme al proyecto de Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, en esta cuaresma dejémonos conducir por el Espíritu al desierto. En los relatos bíblicos, el desierto simboliza el silencio y la soledad. Es el símbolo del encuentro consigo mismo y con Dios. La imagen del desierto también alude a la experiencia de aprender a vivir solamente con lo esencial, con lo necesario. Pero también es el símbolo de la experiencia de aquello que teológicamente llamamos la tentación. Al comenzar la cuaresma, se nos recuerda que la vida cristiana, que consiste en poner la vida en el horizonte del reino de Dios, vivir unidos a Dios y a su servicio, no es algo fácil o que haya que dar por sentado. En la vida aparecen fuerzas contrarias al amor y llamados insistentes a separarnos de Dios, a abandonar su proyecto, a dejar de estar al servicio del bien y pasar al servicio del mal. Esta posibilidad de extravío, es decir, salirnos de la vía, es permanente. Por eso hay que estar alerta, despiertos. La oración y la práctica de la caridad son dos maneras concretas de permanecer en Dios. Hemos visto tres principios: ver, juzgar y actuar. Pero eso no se queda ahí nada más en ver, juzgar y actuar. El cristiano también tiene que celebrar, especialmente nosotros los hispanos, nos encanta celebrar, todo es una celebración y buscamos cómo
a celebrar las ocasiones de los bautizos, confirmaciones, quinceañeras, cumpleaños, todo es una alegría. Y debemos de celebrar y preguntarnos cómo la palabra de Dios ilumina la situación actual. Es interesante si regresamos al evangelio de este fin de semana. La alusión de 40 días. Recordemos que el número 40 aparece muchas veces en los relatos de la Biblia. Este número es el símbolo de una experiencia fuerte de maduración y transformación. Con el número 40 se requiere aludir a un tiempo en el que la persona o la comunidad vive o viven un proceso de reconfiguración. El número 40 simboliza una experiencia de encuentro con Dios que provoca una transformación que es liberadora e integradora. Notemos que en el relato del Evangelio, después de este retiro de 40 días, Jesús sale a realizar su misión. Entendemos el mensaje que nos quiere dar el Evangelio, tomarnos el tiempo necesario para hablar con Dios, para entrar en nosotros mismos, para clarificar lo que queremos hacer, para evaluar si lo que deseamos hacer está en sintonía con Dios. Este es el ejercicio que debemos hacer, no solo en esta Cuaresma, sino a lo largo de la vida. No es necesario que el retiro dura 40 días o 40 horas o 40 semanas cronológicas. Recordemos que el número es de carácter simbólico. El 40 alude más a la intensidad del encuentro con Dios y con nosotros mismos que al tiempo nuestro. Cada creyente está invitado a vivir su propio 40 con toda la responsabilidad e intensidad, celebrando con alegría que Dios, el Dios del amor y de la misericordia, desea reconciliarnos, desea que nos acerquemos hacia Él. Pero por último, Dios desea que tengamos un compromiso con Él, con nuestra comunidad, con nuestras familias, con las amistades, un compromiso responsable en este tiempo en especial de la pandemia, ser cuidadosos el uno con el otro. Es interesante que muchas personas van a la iglesia, todos traen su máscara y están afuera y a veces se les olvida traer la máscara. Entonces, a mí ya me ha pasado, por ejemplo, hoy fui a echar gasolina y se me olvidó, la máscara no la traía. Tengo que regresarme al carro para agarrar la máscara. O sea, estar consciente de que el compromiso nos lleva a ser respetuosos de los demás, a estar en sintonía con nuestra vocación. Nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Hay algo que cambiar concretamente en nuestras vidas? ¿Qué es lo que yo deseo cambiar durante este tiempo de Cuaresma? ¿Cuáles son los propósitos de la vida después de estos 40 días? ¿Es simplemente perder un poco de peso porque dejo de comer los viernes o hacer cosas que son ya rutinarias? Y nos podemos preguntar en qué estoy fallando en lo personal o en el actuar entre la familia, relación de pareja, comunidad parroquial, con aquellos con los que me relaciono a diario. Esto nos conlleva a la alianza con Dios. Cambio de adentro afuera. Cambio de adentro hacia afuera. Los primeros cristianos
se conocían por el amor. Nosotros, porque nos conocen. Podemos tomarnos un poco de tiempo para contestar estas preguntas reflexionando en las siguientes preguntas. ¿Cuál debe ser el fruto de este retiro para salir a la misión? ¿Cuál debe ser el fruto de este retiro para salir a la misión? El retiro, estamos hablando de los 40 días, la cuaresma, un avance en el proceso de conversión y el fortalecimiento de la fe. Por eso el anuncio de Jesús es claro. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Para concluir, nada más para decirles que el próximo jueves les agradezco a los que se conectaron este día. Esta transmisión va a estar disponible esta noche, ya que no se está haciendo en vivo, sino que se está grabando. Entonces invito a Silvia que nos dirija en la oración. Dios creador, nos regodeamos en la gloria de tu gran plan. Este universo se extiende ante nosotros en toda su belleza y maravilla. Gracias por las bendiciones de esta tierra y por los recordatorios visibles de tu mano trabajando en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Esta mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que